Bien, ahora sí nos encontramos en el módulo 4. Acá vamos a encontrar conceptos mucho más profundizados en lo que es la administración de empresas y vamos a empezar con el análisis financiero, todo lo que tiene que ver con estados financieros, ratios o índices financieros, presupuestos y demás. Así que vamos a empezar con esto ahora, ¿sí? Bien, el análisis financiero se va a centrar en lo que es la administración, ¿sí?, de todos los recursos que son monetarios y financieros de una empresa, justamente. Recuerden siempre que estamos hablando de recursos financieros o monetarios de la empresa. No solo empresa, sino cualquier otro tipo de organización o entidad, ¿sí? Entonces, el análisis financiero es una rama fundamental en la economía, por lo menos de una empresa, ¿sí? Porque el análisis financiero implica que haya que planificar las finanzas, gestionar el efectivo, tener que invertir, ¿sí?, la inversión, obtener financiamientos también y bueno, y por último también realizar todo el análisis financiero. Así que, bien, en la gestión financiera el objetivo ya es optimizar el uso de esos recursos financieros, recursos económicos que tenemos disponibles para maximizar así el valor y alcanzar los objetivos financieros de la misma empresa. Entonces todo esto se va a lograr a través de una gestión adecuada de los flujos de efectivo, también inversiones que sean rentables, un financiamiento que sea adecuado, ¿sí?, que se manejen bien los riesgos financieros. Por eso es que se va a utilizar o se va a dar uso a técnicas y herramientas para poder evaluar el desempeño financiero de una entidad y así tomar decisiones informadas. ¿Y qué va a incluir todo este análisis? Va a incluir que revisemos los estados financieros, que evaluemos indicadores financieros, los índices, hay que comparar también el desempeño con los competidores y todo el mercado en sí. Entonces, un estado financiero lo vamos a entender como un resumen, ¿sí?, como un resumen, como toda la información abarcada en un resumen, ¿sí?, toda la información financiera de una entidad, ¿sí?, y lo vamos a hacer durante un periodo específico. Este estado financiero obviamente es fundamental para todas las tomas de decisiones que tengan que ver con lo económico de la empresa. Y los estados financieros más comunes son el estado de resultados, ¿sí?, el balance general, el estado de flujos de efectivo. Ellos lo que van a hacer es informarnos sobre cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuál es la situación financiera actual o en ese momento, en ese periodo, y todo sobre los flujos de efectivo, cómo están en ese caso fluyendo, ¿entienden? Estos estados financieros, o también lo podemos decir informes financieros, típicamente van a comprender entonces lo que ya habíamos nombrado, el estado de resultados, el balance general y todo lo que tenga que ver con el flujo de efectivo. Porque, por ejemplo, en el balance general se va a exhibir la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Va a exponer sus activos, cuáles son los pasivos, cuál es el patrimonio neto. Y el estado de flujos, por ejemplo, va a revelar cuál es la cantidad de dinero en efectivo que entra y sale de la empresa durante ese intervalo también. Así entonces, estos informes financieros van a suministrar una información que es esencial para inversores, para prestamistas, para entidades reguladoras y otras partes que también están interesadas en la empresa, ¿sí? Entonces con esto van a poder evaluar la salud financiera, se le dice salud también financiera porque van a ver el estado, ¿sí?, en el que se encuentra, su rentabilidad, su capacidad de cumplir con sus obligaciones de deuda, que eso es bastante importante, su aptitud también para financiar, para pedir financiamiento en sus operaciones, incluso planes de expansión que tenga la empresa en mente, ¿sí? Entonces, la elaboración de estos informes financieros va a requerir que haya una información financiera precisa y detallada, ¿sí?, que usualmente se las obtiene de los registros contables que tiene la misma compañía, o libros contables también se lo conoce, y se los puede elaborar mediante registro de transacciones. Por ejemplo, cada transacción financiera de la empresa tiene que ser registrada,
ya sea manualmente o mediante un software en una computadora, ¿sí? Que es contable, o un libro de contabilidad, que es lo más conocido en todas las empresas porque es lo que se usó siempre. Obviamente ahora se está digitalizando todo, pero bueno, ahí se va a abarcar compras, ventas, gastos, salarios pagados, todos los movimientos, ¿sí? O informes financieros básicos con una información registrada también. Se van a poder crear esos informes financieros, donde se va a poner el estado de resultado, el balance general y todo informe totalmente específico en un intervalo de tiempo, ¿sí? Estos informes tienen que ser presentados siempre en un formato de que sea fácil de comprender y se los debe divulgar a los accionistas, los prestamistas, todos los que estén interesados en la empresa, porque eso les va a anticipar qué es lo que ellos pueden hacer, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a el tema de los ratios financieros o los índices, mejor dicho, financieros. Se los puede decir de ambas maneras. Son instrumentos que se los utiliza para analizar la posición económica que tiene una compañía y evaluar también su rendimiento, ¿sí? Son indicadores que nos van a suministrar información valiosa sobre diversos aspectos de la empresa, como su desempeño, cuál es la eficacia operativa que tiene en ese momento, la capacidad que tiene para generar ingresos, la administración de activos que tiene en ese momento, la estabilidad financiera, e incluso otros factores cruciales que también se los puede ver a futuro, también cómo se va a manejar mañana esa empresa, ¿sí? Entonces, los ratios o índices financieros se van a calcular combinando diferentes cifras económicas, que en este caso son ingreso neto, se va a combinar también activos, deudas y flujo de efectivo, entre otras cifras, pero para sacar el índice financiero necesitamos por lo menos esas cifras que son las más importantes. Estos indicadores pueden ser empleados tanto por los directivos de la empresa como por los inversionistas, los analistas financieros, todos los que estén dentro de la empresa, que se preocupen más que nada por la administración, porque recuerden que ese es nuestro tema principal. Entonces así van a poder tomar decisiones fundamentadas. Los ejemplos de índices financieros más comunes, ustedes los pueden encontrar bien, como habrán leído en el PDF. Tenemos índice o ratio de liquidez, el de endeudamiento, el de rentabilidad, el de eficiencia, cobertura, ¿sí? Por ejemplo, el de cobertura va a evaluar la habilidad de la empresa para poder satisfacer sus obligaciones a largo plazo, por ejemplo, ¿sí? Cuánto puede cubrir con sus obligaciones. Bueno, cada tipo de índice, ustedes lo van a leer bien, ofrece información valiosa, ¿sí? Para la empresa y sirve para diferentes propósitos que tengan los que trabajan dentro de esa empresa, ¿sí? Así que, bien, hay un problemita que hay que arreglarlo, ¿sí? Hay que solucionarlo, y es que hay cierta confusión en algunas personas y en algunos lugares se los toman normalmente como dos conceptos que son sinónimos. Supongo que en algunos lugares no, pero los dos conceptos son los de presupuesto y los de cotización, ¿sí? La cotización es la fijación de precio para un producto o servicio ofrecido a un cliente potencial, ¿sí? En cambio, el presupuesto es distinto. El presupuesto es una estimación financiera para poder planificar y controlar gastos e ingresos de la organización en un tiempo definido, ¿sí? La empresa va a estimar, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina, los presupuestos casi que no son válidos en el sentido de que como la inflación es demasiado alta, un presupuesto te puede durar acá 5 días, no más que eso. Pero bueno, un presupuesto entonces es simplemente una herramienta para planificar y controlar los gastos y los ingresos. Pero en cambio la cotización ya es la fijación del precio, ¿sí? Entonces lo más correcto que vendría a ser para otorgar un precio, en ese caso se utilizaría la palabra cotización, ¿bien? De todas formas, si en su región utilizan esas palabras como sinónimos y no hay ningún problema con eso, obviamente lo pueden utilizar, pero debemos saber que no son dos cosas iguales, no son dos conceptos iguales, ¿sí? Bien, ahora pasemos a la
gestión de tesorería y flujos de caja. La tesorería o la gestión de tesorería es la administración de los flujos de efectivo y los recursos financieros de una entidad, ¿sí? Lo que busca la gestión es, de tesorería, asegurar que la organización disponga de recursos para cumplir con sus obligaciones y con otras operaciones, ¿sí? La gestión de tesorería va a implicar que se manejen fondos, que se negocien los financiamientos, los cobros, los pagos, incluso que se gestionen los riesgos, ¿sí? Todo eso abarca la gestión de tesorería. Una persona que es tesorera se va a encargar de todas estas tareas, ¿sí? Entonces, como verán, ellos también son fundamentales para la salud financiera de una empresa, porque ellos tienen el control de los flujos de efectivo, que ahora vamos a ver. Ellos son los que se aseguran de que la organización disponga de los recursos necesarios para enfrentar posibles problemas, posibles contingencias, ¿sí? Ahora, los flujos de efectivo, o también llamados flujos de caja, son los movimientos de entrada y salida de efectivo que tiene una empresa en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Los podemos dividir en tres categorías. Tenemos los flujos de efectivo operativos. Esto lo van a poder ver bien en el PDF que yo les entregué. Yo voy a ir un poco rápido con este tema, pero ustedes pueden verlo tranquilamente. Entonces, los flujos de efectivo tenemos tres, que son, en primer lugar, los operativos, que básicamente son esos flujos de efectivo generados por las actividades centrales y operativas, obviamente, de la empresa, que pueden ser las ventas, ¿sí? Los pagos a proveedores, los pagos a los empleados. Entonces, todo esto tiene que ver con los flujos de efectivo operativos, ¿sí? Los que tienen que ver con las actividades centrales de la empresa. Ahora, también tenemos flujos de efectivo de inversión, por ejemplo, que son los generados por inversiones en activos, ¿sí? Que hace la empresa. Por ejemplo, cuando adquiere activos fijos o cuando compra acciones de otras empresas, todo eso son flujos de efectivo de inversión. Y también, por último, tenemos el de financiamiento, que bueno, son aquellos generados por las financiaciones obtenidas por la empresa, ¿no? Préstamos bancarios, emisión de bonos, aumentos de capital, todo eso son ejemplos de flujos de efectivo de financiamiento. Entonces, todos estos flujos de efectivos de efectivo o de caja van a ser controlados por la gestión de tesorería, ¿no? Como vimos recién. Bien, ahora pasemos al tema de el análisis de inversiones y valoración de empresas. Básicamente, el análisis de inversiones dentro de la gestión empresarial va a ser un procedimiento que implica que se evalúe la rentabilidad y el riesgo asociados a un proyecto de inversión, ¿sí? Este procedimiento o proceso va a permitir que los inversionistas determinen si una inversión es viable o no, y si se anticipa que generará beneficios en algún futuro, ¿no? Todo esto se hace con el análisis de inversiones. Para la realización de un análisis de inversiones se pueden usar diversas técnicas, herramientas financieras para valorar ese rendimiento, ¿sí? Que se puede obtener de una inversión. Tienen, por ejemplo, las herramientas como el cálculo de valor presente neto, que se los identifica con las siglas BPN. Tienen también la determinación de la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno la pueden encontrar también en otro tipo de métricas que hoy se utilizan en redes sociales, por ejemplo, también se la encuentra. La estimación también del periodo de recuperación y otras herramientas que tienen los inversionistas para comparar diferentes proyectos de inversión, y ellos pueden, en base a eso, elegir la opción más favorable en términos de ganancias y también de riesgo, ¿no? Por darles un ejemplo, si uno quiere invertir en un proyecto, por ejemplo, supongamos abrir una tienda, ¿sí? En ese caso podríamos utilizar el cálculo del valor presente neto o el BPN para saber si va a ser buena idea o no, desde el punto de vista financiero, abrir esa tienda, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular eso? Bueno, primero hay que calcular los flujos de dinero, hay que saber estimar cuánto dinero va a entrar y salir en diferentes momentos que va a estar abierta la tienda, ¿sí? Vamos a tener que evaluar cuánto ganaría y cuánto gastaría cada año que tengo abierta la tienda, ¿sí? Después hay que pensar, por ejemplo, si ese dinero yo lo tengo ahora mismo, yo todavía no abrí la tienda, ¿no? Pero lo tengo ahora mismo, y si en lugar de invertirlo en la tienda, lo pongo en el banco, yo voy a ganar un poco de interés, ¿cierto? Entonces, esa tasa de interés va a representar mi tasa de descuento para hacer el cálculo. Y dirán, por qué se utiliza la tasa de interés como tasa de descuento en el cálculo? Bueno, básicamente es porque es como una especie de costo de oportunidad, ¿sí? Es porque si uno está considerando invertir en un proyecto, necesita sí o sí asegurarse de que los flujos de efectivo futuros generados por ese proyecto van a ser lo suficientemente grandes como para superar la cantidad de dinero que yo podría ganar o que uno podría ganar si eligiera una inversión más segura, como por ejemplo la del banco, con esa tasa de interés. ¿Entienden? Entonces es como una especie de costo de oportunidad. Entonces, bueno, ya calculamos los flujos de dinero, ya elegimos la tasa de interés del banco, por ejemplo, para hacer como la tasa de descuento. Entonces, vamos a tomar los flujos de dinero de cada año y lo vamos a descontar. O sea, vamos a ajustar esos valores al valor que tendrían hoy, ¿sí? Considerando esa tasa de interés que habíamos tomado. Entonces, una vez que ya hallamos el valor presente, vamos a tener que sumar todos esos valores ajustados de los diferentes años y eso nos va a dar el valor presente neto que estamos buscando. Entonces, ahí vamos a interpretar, si el BPN es positivo, entonces la inversión en este caso podría ser buena, ¿no? Porque el dinero que yo en este caso ganaría por invertir en esa tienda supera lo que me costaría, ¿sí? Entonces, si ya es negativo, ahí podría no ser una buena idea, entonces directamente no lo hago. Ese es tener visión, ¿sí? Y sirve muchísimo, es un análisis de inversión y va a evaluar la rentabilidad y el riesgo de un proyecto de inversión como lo estábamos viendo, ¿sí? Entonces, como ya saben, es de suma importancia a la hora de tomar decisiones de inversión. No es que uno va a hacer la inversión así porque sí. Siempre hay que capacitarse, hay que tener mucha visión, como les dije, y un inversionista tiene que evaluar el efecto financiero de la inversión que quiere hacer o que tiene en proyecto y juzgar si va a ser una oportunidad lucrativa o no, ¿sí? Así que bien. Entonces, cada faceta en el proceso de análisis de inversiones siempre va a exigir que haya una atención meticulosa, una evaluación precisa, ¿sí? Cualquier error o imprecisión en cualquier punto puede tener consecuencias muy graves en cuanto a lo financiero, ¿sí? Entonces, es fundamental también contar con expertos en finanzas para hacer esos análisis. Y bueno, por otro lado, la valoración de empresa, todo eso en cuanto a análisis de inversiones, ¿no? Ahora, en cuanto a la valoración de empresa, ya es el proceso mediante el cual se va a establecer el valor monetario directamente de una empresa. Y esto tiene varios objetivos, por ejemplo, la adquisición o la venta de la empresa, la obtención de financiamiento u otras tomas de decisiones, ¿sí? Y en cuanto a los métodos para la valoración de empresas, hay muchos, ustedes los pueden ver en el PDF, pero por ejemplo, uno es el descuento de flujos de efectivo, o también llamado método del flujo de caja descontado, también se le dice, ¿sí? Con eso, esto consiste en estimar los flujos de efectivo futuros que la empresa va a generar y descontarlos a una tasa de interés adecuada para determinar el valor presente de la empresa, similar a lo que estuvimos hablando recién, similar al cálculo del valor presente neto. O también tenemos el enfoque que es basado en múltiplos que implica comparar la empresa con otras similares que cotizan en el mercado y bueno, empleamos múltiplos como el precio, el beneficio o el precio y las ventas, ¿sí? Para determinar el valor de la empresa. Y este es el que más comúnmente se utiliza en este tipo de valoración de empresas. Por ejemplo, con el de múltiplos, ¿no? Supongamos que queremos valorar una empresa de tecnología
que se dedica al desarrollo del software, ¿sí? Primero tenemos que buscar el precio y el valor de mercado de otras empresas que son similares de tecnología, ¿no? Por ejemplo, encontramos que la empresa A tiene un precio-valor de mercado 10 veces su ganancia. Entonces, con ese múltiplo nosotros podemos valorar nuestra empresa objetivo también. Entonces, supongamos que la empresa objetivo tuvo ganancias de $1.000.000, ponele el año pasado, entonces vamos a utilizar el múltiplo de la empresa A, o a ver, no quiero enredarlo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que estamos buscando comparaciones con otras empresas, ¿no? Entonces encontramos una empresa A, por ejemplo, que tiene un precio-valor de mercado de 10 veces su ganancia. Quiere decir que, por ejemplo, yo le pregunto a un amigo cuánto vale su bicicleta, ¿no? Y me dicen que su bicicleta vale 10 veces más de lo que cuesta hacerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi bicicleta cuesta 100 pesos, entonces yo podría decir que vale 1.000 según esa idea, ¿no? Entonces, tomando esa idea de referencia, esas 10 veces más es lo que vale 10 veces más de lo que cuesta hacerla, ¿entienden? Entonces nosotros podemos utilizar ese múltiplo de 10 para valorar nuestra empresa, por ejemplo, o nuestra bicicleta, como lo que dije recién. Pero volviendo al ejemplo de la empresa de tecnología que se dedica al desarrollo de software, en este caso, supongamos que esa empresa tuvo ganancias de 1.000.000 el año pasado, ¿sí? Entonces, utilizando el múltiplo de la empresa A, que es el número 10, vamos a poder valorar nuestra empresa en 10 millones en este caso, ¿entienden? Porque estamos multiplicando 1.000.000 por el múltiplo 10, ¿entienden? Entonces, bien, la valoración de empresas entonces es una tarea totalmente esencial para tomar decisiones informadas, al igual que esos análisis financieros que estuvimos viendo, y es muy importante llevarlos a cabo de una manera muy profesional, muy meticulosa, ¿sí? Muy bien. Pasemos entonces al tema de financiación empresarial, fuentes de financiación, estructura de capital. Y en cuanto a la financiación empresarial, es una función clave también dentro de la administración de empresas, porque esta financiación empresarial se va a concentrar en la identificación y la obtención de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las operaciones de la empresa, ¿sí? Va a comprender el proceso de adquirir capital, tanto a corto como a largo plazo, y bueno, y se va a utilizar para financiar los proyectos y las actividades de la misma empresa. Bien, entonces la financiación empresarial, que es lo que estamos viendo ahora, va a abarcar la gestión de la estructura de capital, la obtención de financiamiento, deuda o capital, la evaluación también de riesgos financieros y la planificación financiera a largo plazo. Ese también es muy importante. Y como venimos viendo, todo tiene un objetivo. Este objetivo es el objetivo de la financiación empresarial, es maximizar el valor de la empresa, ¿sí? Asegurar su sostenibilidad y su crecimiento también a largo plazo. Bien, entonces, tenemos varias fuentes de financiación empresarial. Las utiliza las empresas para obtener los recursos necesarios y bueno, pueden elegir algunas de estas fuentes. Pueden ser financiación propia, que se refiere a los recursos generados por la empresa, que se obtiene a través de reinversión de utilidades o venta de activos. Y también tenemos la financiación ajena, que se refiere a los recursos obtenidos de terceros, como instituciones financieras, inversores privados o también proveedores. Y en cuanto a los ejemplos que tenemos de financiamiento ajeno, son los préstamos bancarios. Por ejemplo, la empresa puede obtener un préstamo de una entidad financiera a cambio del pago de intereses y la devolución del capital prestado en un plazo determinado. Ustedes conocen bien, me imagino, lo que implica un préstamo bancario, ¿no? También la emisión de bonos significa que la empresa puede emitir bonos para obtener financiación a largo plazo.
y estos bonos son adquiridos por inversores a cambio del pago de intereses, ¿sí? Después también tenemos el leasing, que consiste en el alquiler de un bien a largo plazo con opción de compra al final del contrato. El factoring también, que consiste en la venta de facturas pendientes de cobro a una entidad financiera a cambio de un adelanto de su importe, ¿sí? Todo eso en cuanto a financiación ajena, ¿bien? Después tenemos financiación pública y financiación participativa. La pública se refiere a los recursos obtenidos de organismos públicos, como el gobierno o directamente del Estado, de la nación, ¿sí? Eso se hace a través de subvenciones, préstamos, ¿sí? Subsidios. Y también, bueno, tenemos la financiación participativa, que se refiere a los recursos que se obtienen a través de plataformas de financiamiento participativo, ¿sí? Ahí inversores individuales aportan capital a cambio de participación en la empresa o intereses, ¿sí? Eso es bastante conocido en muchas partes. Bien, todo eso en cuanto a fuentes de financiación, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura de capital, esto va a hacer referencia a la manera en que una empresa financia sus operaciones y sus proyectos mediante una combinación de deuda y capital propio, ¿sí? La estructura de capital lo que va a buscar es encontrar un equilibrio entre el costo de capital y el riesgo de la empresa para poder así maximizar su valor para los accionistas. Entonces, determinar la estructura de capital adecuada va a implicar que consideremos factores como por ejemplo la tasa de interés, el costo de capital, el perfil de riesgo, la disponibilidad de financiamiento en los mercados, ¿sí? Y para eso, bueno, es importante encontrar ese equilibrio que dijimos entre el uso de deuda y el capital propio, ¿no? Ahora, en cuanto a la contabilidad financiera y de costos también vamos a hablar. En cuanto a la contabilidad financiera, va a involucrar el registro, la clasificación y la presentación estandarizada de información financiera de la empresa dirigida a usuarios externos. Estos usuarios externos pueden ser inversores, acreedores, reguladores, ¿sí? Entonces, la finalidad primordial de esta contabilidad financiera es suministrar información precisa y también confiable sobre el rendimiento financiero, la situación financiera, los flujos de efectivo de la empresa, etcétera, ¿sí? Y bueno, la contabilidad financiera se rige por principios y estándares contables que son internacionales, ¿sí? Que garantizan la uniformidad, la transparencia de la información que se está presentando, ¿bien? De contabilidad financiera. Ahora, la contabilidad de costos ya se refiere, por su parte, a una rama que se concentra en el análisis y registro de los costos de producción de la empresa, ¿sí? Costos de producción. También se determina el costo unitario de cada producto o servicio que ofrece la misma empresa, ¿sí? Y el objetivo de la contabilidad de costos es proveer información útil para gestionar esos costos y maximizar la rentabilidad de la empresa. No puede ser el costo mayor a la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, la contabilidad de los costos se utiliza para así poder establecer políticas de fijación de precios, para controlar la producción, para evaluar la eficiencia de los procesos productivos. Y el enfoque que tiene la contabilidad de costos es puramente interno, ¿sí? Se va a orientar a la toma de decisiones de los directivos o los gerentes de la empresa. Así que bien, esos son los conceptos más fundamentales, más claves en la administración de empresas. Son un poquito pesaditos, pero le pueden dar un tiempo para leer un poco sobre eso y ampliar los conocimientos. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, valoración de empresa, financiación empresarial, análisis de inversiones, todo esto puede ser ampliado por su parte. Así que bueno, ahora por último vamos a ver un poquito lo de los aspectos fiscales y tributarios en la empresa, que bueno, también es una parte importante, porque bueno, los aspectos que tienen que ver con los impuestos, los aspectos fiscales, los tributos de una empresa, ¿qué son? Obviamente son responsabilidades que la empresa tiene que cumplir para poder así estar acatando las leyes, ¿sí? Las regulaciones impositivas o tributarias del país en el que se está operando con esa empresa. Por ejemplo, ¿no?
para estar acatando las órdenes de las leyes, por ejemplo, tiene que haber algún registro ante las autoridades fiscales. Acá en Argentina tenemos AFIP, por ejemplo, ¿sí? Las compañías siempre tienen que llevar a cabo su registro ante las instancias fiscales para adquirir su número de identificación tributaria, que acá se conoce como el CUIT, y observar todos los compromisos impositivos que les ordene la ley, ¿sí? Y bueno, por lo general las empresas están obligadas a declarar y abonar esos impuestos correspondientes también a las ganancias obtenidas. Acá en Argentina, impuestos a las ganancias. Hay también impuestos sobre las ventas, por ejemplo, las empresas tienen que declarar y pagar los impuestos que están relacionados a la venta de bienes y servicios. Hay retenciones impositivas también, donde las empresas están obligadas a retener impuestos de los pagos que ellos efectúan a proveedores, a empleados y otras entidades también. Las empresas tienen que hacer aportaciones a la seguridad social, tienen que contribuir a los sistemas de seguridad social de sus trabajadores, como cobertura médica, el seguro por desempleo, pensiones y demás, jubilación. Entonces, bueno, y también hay otros tributos y responsabilidades fiscales que, bueno, depende obviamente del país en que se encuentre, y también podemos encontrar impuestos como impuestos a la propiedad, tributos de importación y exportación, también eso es muy importante para las empresas internacionales, y bueno, otros gravámenes que según el país en que se encuentre va a poder variar, ¿sí? Entonces es muy importante que las empresas cumplan cabalmente con esas responsabilidades impositivas y tributarias para prevenir multas, prevenir sanciones, ¿sí? Y tener una imagen positiva también ante los clientes y proveedores. Así que es muy aconsejable que las empresas cumplan con estas responsabilidades, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el módulo 4, así que los espero en el siguiente.